Israel ha estado atravesando un ataque de parte del Hamas, de la Jihad Islámica Palestina y de otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. Estamos hablando de grupos que en su Carta Magna dicen, por ejemplo, el Hamas, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Esa es básicamente la ideología de los grupos que están bombardeando Israel. Y este es un ejemplo de uno de los cohetes que fueron lanzados aquí en esta zona. Y estos cohetes, fíjense en el daño que terminan generando, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1.600 cohetes que fueron lanzados desde el día lunes a las 6 de la tarde. Siento que los primeros 6 cohetes fueron lanzados al corazón mismo de Jerusalén, a las 6 de la tarde en el día de Jerusalén, un día quizás el más importante del calendario uno de los más importantes del calendario para esta ciudad, cuando cientos de miles de israelíes estaban festejando en las calles, tuvieron que correr a esconderse. Esa es la situación en la cual comienza todo esto que estamos viviendo. La cúpula de hierro es un sistema antimisiles que lo que hace es intentar de interceptar con un antimisil un cohete o un misil en la estratosfera. Tiene una batería antimisiles por un lado, un cuarto de comando y control y un comandante, que es el comandante de ese cuarto, por otro, y un radar. En el momento que ese radar identifica de dónde sale el cohete que viene, por ejemplo, en este caso de la Franja de Gaza, el radar te da el dato de cuál va a ser la densidad de población aproximada de dónde va a caer dicho cohete o misil. Y eso es básicamente lo que hace. Ha tenido hasta este momento entre un 87 y un 90% de efectividad, pero hay casos que no es 100% hermético y pueden ver conmigo aquí la destrucción enorme que tienen estos cohetes, y tenemos que tener en cuenta, y aprovecho para agradecer toda la oración del pueblo evangélico cristiano nicaragüense, que apreciamos y queremos mucho aquí en Israel. Fíjense la destrucción que tenemos aquí. Digo, agradecer esa intercesión que hacen, una enorme destrucción, y cada uno de estos cohetes enviados por el Hamas son un intento de asesinato a civiles israelíes. Quisiera que compartieras, porque muchos medios internacionalmente han querido criticar o tergiversar la realidad que está sucediendo en Israel. Israel, primeramente por la misericordia de Dios, está protegiendo, pero Israel lo que está haciendo es defendiendo el territorio y defendiendo a su población, ya que iniciaron los ataques fue Hamas. Pero quisiera que por favor compartieras un poco más al respecto. El Hamas ha lanzado 1.600 cohetes desde que comienza la operación. De ellos, 401 de cada 4 cayeron cortos dentro de la Franja de Gaza. ¿Por qué eso es interesante? Porque esos que cayeron cortos han dejado palestinos heridos y han también asesinado a decenas de palestinos, los propios cohetes del Hamas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia y la relevancia de eso es que el Hamas está dispuesto por su odio a bombardear Israel a una costa de que 1 de cada 4 caiga sobre sus hijos, sobre su población civil. El tema del odio que hace perder completamente la humanidad. Y por otro lado, Israel está alcanzando objetivos, atacando objetivos militares legítimos, según el derecho internacional, en la Franja de Gaza. Por ejemplo, a los operativos del Hamas que están dejando en jaque a un porcentaje enorme de la población israelí. Por ejemplo, sitios donde el Hamas tiene pozos de lanzadores de cohetes. Por ejemplo, todo tipo de depósitos de cohetes. Y eso es lo que hace el Hamas básicamente. Ahora, ustedes fíjense este punto y sigan ese tema, Abraham. ¿Cuánta gente murió en Gaza por los lanzamientos de cohetes propios? Es verdad que Israel ha invertido en los últimos decenas de años
mucho presupuesto para defender a su población civil. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no habría de tener un cúpula de hierro, que fue una genialidad realmente, o un comando de defensa civil que nos permite tener sirenas e ir a cuidarnos, si uno tiene obviamente un precepto de cuidar su vida, ¿verdad? Pero lamentablemente en el otro lado no se ve de esta manera. Entonces lo que tenemos que dar a conocer también en las redes sociales y toda la audiencia querida allí en Nicaragua es el hecho de que Israel está atacando a objetivos legítimos, militares en la Franja de Gaza. El Hamas está atacando a objetivos ilegítimos en Israel. Estamos hablando de un movimiento terrorista que en su Carta Magna dice que Israel, como les decía, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a otros. Estamos hablando de un movimiento que ha hecho un golpe de Estado militar en la Franja de Gaza en el año 2006 y no respeta los derechos humanos. Esa es la situación que estamos viviendo, Pastor Abraham. Ronnie, y justamente estabas mencionando algo, Israel tiene todo el legítimo derecho a defenderse y justamente Israel, los ataques que ha estado realizando en territorio de Gaza, Israel tiene ya vistos lugares donde se encuentran túneles subterráneos que han creado estos terroristas para atacar a Israel y también que ocupan edificios que están con civiles y ellos se ubican ahí. Pero si no mal hemos leído o informado, Israel antes de atacar, por ejemplo, en una de las torres que derribaron el edificio, Israel manda un aviso de 4 pequeñas bombas para alertar y que desalojen los edificios antes de atacar el objetivo concreto donde se sabe que ahí hay armas o células terroristas. Si pudiera explicarle a eso a la población que nos está viendo nicaragüense y más allá a través de las redes sociales acerca de cómo los medios que están con los tergiversan muchas veces esta información y hacen querer ver a Israel como que es el que está dañando o atacando a poblaciones civiles. Claro que sí, Pastor Abraham. Mira, lo voy a llevar conmigo a mostrarles primero el daño también que está generando aquí en Israel. Si les parece, lo voy llevando conmigo. Claro que sí. Y les voy contando, ¿sí? Efectivamente, como usted decía, Israel toma todas las precauciones posibles, más que cualquier otra organización en el mundo, las Fuerzas de Defensa de Israel, para disminuir el daño a la población civil y maximizar el daño a los terroristas. Ahora lo estoy llevando a la casa para ver los daños. Ahora, lo que usted llamaba es un procedimiento llamado el toque en la puerta. Y el toque en la puerta es un procedimiento el cual básicamente Israel hace justamente antes de atacar una zona, y lo que hace es llamar por teléfono para que evacúen el lugar, y si no contestan o qué, hace disparos también para que la gente tome precaución y salga, disparos digamos de salva, y eso es lo que hace Israel. Y la gente, a veces el Hamas de repente puede llegar a matar a la gente arriba de su edificio y los utiliza como escudos humanos. Al mismo tiempo que hace eso el Hamas, hace también este agujero. O sea, fíjense lo que es este agujero, que es aquí en toda esta zona de una zona residencial en Israel, tirando un cohete ¿a quién? A población civil. O sea, ustedes fíjense que esto es una casa 100% civil. Aquí está el televisor de la casa. Aquí están los sillones de la casa, aquí está, en fin, ¿verdad? Y estamos hablando de uno de 1.600 cohetes que fueron disparados por el Hamas. De ellos, cientos fueron disparados hacia la zona del centro de Israel, Pastor Abraham. Ronnie, ¿cómo puede el pueblo de Nicaragua orar por ustedes? ¿Qué necesitan que nosotros los nicaragüenses, aquellos que amamos la nación de Israel, cómo podemos orar por ustedes y qué también manera podemos nosotros apoyarles desde acá? Primero que nada, agradecerles ya todo lo que están haciendo. Nos conocemos ya hace muchos años. Tengo que ir a visitarlos también a Nicaragua, si Dios quiere, cuando termine el COVID. Y simplemente salir afuera y dar a conocer esto. Dar a conocer, no más ni menos, mostrar la realidad. Obviamente que en una guerra es complejo, pero dar a conocer lo que está sucediendo
un país democrático que tiene fuerzas de defensa, que sus tomadores de decisiones políticas elegidos por el pueblo los llaman a defender ataques de un Estado, de una organización islamista, extremista, llamada el Hamas, que por cuestiones internas necesita sacar un chivo expiatorio y comienza a atacar a Israel de un día para el otro en la propia capital de Jerusalén. Ronnie, rápidamente, tenemos hermanos que nos están reportando y preguntan, ¿por qué mucha gente critica a Israel? ¿Por qué mucha gente no entiende lo que está sucediendo en Israel? Y tú que te encuentras allá, no por el hecho de ser alguien que pertenece a las fuerzas de defensa de Israel, sino que pudieras compartirnos también con ellos, que entiendan la situación de lo que los israelitas cotidianamente viven bajo ese asedio. Yo creo, no es un poquito difícil, Pastor Abraham, como elaborar sobre este tema vestido de uniforme, un tema filosófico, profundo, un tema teológico inclusive. Entonces quizás no esté en el lugar más adecuado en este momento para hablar de esto, pero simplemente decirle, verdad, que usted estuvo en Israel muchas veces. Y hay quienes dicen que todo esto empieza porque Israel no da libertad de culto. Yo le pregunto a usted, Pastor Abraham, aquí, los cristianos, los musulmanes, los judíos, ¿tienen libertad de culto en Jerusalén? Dígame usted que usted estuvo aquí. Pues, ¿hay libertad de religión? Si me permitís contestarla, yo lo voy a decir de esta manera, así como Ronnie lo ha estado presentando. Gracias a Dios hemos ido en reiteradas ocasiones y a nosotros nos consta en sitio un nicaragüense que viaja a Israel. Como en Israel, en Jerusalén, están las libertades, están los que le llaman divididos en cuarto, el cuarto judío, el cuarto armenio, el cristiano, el musulmán, y cómo entre ellos conviven, cómo nosotros hemos visto que Israel da asistencia al pueblo palestino que vive ahí en Jerusalén. Entonces sí, nosotros podemos decir que es una campaña de malinformación, que lo que han estado queriendo hacer es perjudicar a lo que es el pueblo de Israel. Nosotros que hemos estado allá, hemos visto en persona la relación, cómo Israel cuida no solamente de su pueblo israelita, sino que también cuida de esos musulmanes que se encuentran en territorio israelí, como es su capital, Jerusalén. Así que, así como lo que Ronnie no podía contestar en ese momento por lo que bien él estaba diciendo, pero nosotros desde acá podemos decir, Israel es una tierra que abre sus puertas, cristianos, musulmanes, de diferentes religiones, y es el lugar, un sitio desde tiempos antiguos que Dios lo destinó para el pueblo israelita, y que ellos tienen abiertas las puertas para uno llegar a adorar. Uno llega al muro de los lamentos, está orando, y al otro lado sabemos lo que está en lo que es la mezquita de Omar, y está ahí el pueblo musulmán también haciendo sus oraciones, sus rezos, y ahí nosotros vemos una diversidad de religiones, libertad y protección a todo aquel que se encuentra en Jerusalén. Nosotros hemos visto cómo se le brinda asistencia médica a los palestinos en territorio israelí, así que podemos contestar y decirle de que eso totalmente es una cadena de mala desinformación. Ronnie, no sé qué más quisieras agregar para lo que es en esta entrevista que te estamos haciendo en este momento. Mandarles, Pastor Abraham, cálidos saludos, bendiciones para ti y para tu audiencia, y desearnos juntos que el año que viene estemos en Jerusalén en paz. Hasta luego. Bendiciones.